Ahora sí, inauguramos sala. Ya son 3, 4. Viene café.
Lo único que tengo. Buenas tardes, en 2 minutos empezamos. ¿El celular? Se escucha muy fuerte. Eso es lo bueno. Algo bueno tiene que ver. Vamos a hacer al revés. ¿Se escuchan los dos? Tengo que comprar unos auriculares. Cuando tenga plata. Primero tengo que comprar la zapatilla. Primero debo estar a vos, comprarme una zapatilla. Bueno, ver qué hago con el celular. Después de todo eso, me voy a comprar los llaves. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. A ver si. Entonces, aquí vamos. Buenas tardes. Bueno, somos 42, vamos a empezar. Primero fundamental, mi nombre es Fernando Matías Pérez Belmonte. Yo soy docente de la facultad, además de ser docente de la facultad, soy funcionario público, en este caso soy secretario del Juzgado Civil y Comercial número 15 de Mar del Plata, cuyo titular es el doctor Héctor Fabián Casas, que lo tuvieron en el día de ayer. Bien. Esto lo aclaro para que sepan, efectivamente, no postura, no posición, pero sino desde dónde hablamos. Ustedes van a ver que en el transcurso de la cursada somos 7 docentes, de los cuales 4 estamos dentro del Poder Judicial, el doctor Héctor Fabián Casas, quien les habla, la doctora María Paz Luján, que la van a tener el día de mañana, y el doctor Mariano Furundarena, que ambos también trabajan conmigo y el doctor Casas en el Juzgado Civil y Comercial número 15. Bien. Después tienen al doctor José Manuel del Cerro, que es el titular, juntamente con el doctor Gonzalo del Cerro y el doctor Leandro Gabas, que ejercen la profesión liberal, o sea, están del otro lado del mostrador, digamos, para que se entiendan. Pero sin perjuicio de ello, van a ver que, son los temas, no es que los damos de una forma particular por estar de un lado o del otro, sino que, obviamente, si cada uno de nosotros tenemos visiones distintas del derecho, cómo se aplica, y capaz que en alguna oportunidad, algún tema puntual, tenemos una posición distinta, pero no significa que esté o mejor o peor. Esto le van a empezar cuando empiecen a ejercer efectivamente el derecho, van a ver que lo mismo pasa con los distintos juzgados. Cada juzgado, no le digo que tengan su librito, pero cada juzgado tiene una posición en cuanto a un tema. Bien, esto para que lo empiecen a tener en cuenta. No les va a afectar en el parcial, que es lo que más les importa a ustedes en la vida en este momento, pero más que nada para que vean efectivamente desde dónde hablamos cada uno de nosotros. También para que lo sepan, obviamente hoy ustedes me tienen a mí en forma virtual, pero la semana que viene me van a, o sea, por lo que me dieron a entender, yo no sabía, esta es una comisión exclusivamente virtual. O sea, ustedes nunca van a ir a la facultad, o sí.
No, Ya arrancamos la esta comisión es facultad. presencial. Pero ya sé, pero todo Tenemos virtual. presencial. No, Claro, por ahora eso, no tenemos pres- presencial. Bien, eso es lo que quería saber. Yo pensaba que a nosotros, porque cuando nos explicaron cómo iba a ser el método, nosotros el cuatrimestre pasado fuimos de las pocas comisiones de las pocas materias que empezamos a ir presencial, hasta que se recrudeció la pandemia y nos obligaron obviamente a volver a todo lo virtual. Pero este cuatrimestre, efectivamente, como en principio estamos un poco mejor, junto con otras materias troncales de la facultad, nos habían señalado que, o por lo menos es lo que yo entendí, obviamente volvíamos a la presencialidad y Nosotros había solo un hoy día. tenemos virtual. Ustedes solo hoy después van presencial. De la comisión 5 solo hoy tenemos virtual. Después presencial tuvimos ayer y antes de ayer. Ah, por eso, El bueno, pasado también. porque yo estuve dando clases a las 3 que empezó 3:30. Y ellos, por lo que me indicaban, ellos son siempre virtuales. Ellos van de lunes a Eso viernes. quedó para La la comisión gente que de las era 3 de la tarde. de fuera de Mar del Plata. Claro, la comisión de las 3 de la tarde es virtual para los que viven fuera de Mar del Plata o están exceptuados por ser grupo de riesgo. La comisión de las 16:45, que son las 3 y las 5, es presencial y solo los días miércoles tenemos virtual. No, perfecto, sí, los miércoles siempre va a ser virtual para todos, pero lo que yo no sabía es que hay una comisión o una o dos comisiones exclusivamente virtual. De lunes a viernes hacen todo virtual. O sea, nunca van a ir presencial a nosotros también, ahora que pasa esto, a mí me van a ver los miércoles virtual, jueves y viernes presencial. Nosotros vamos rotando con la doctora Luján y con el doctor Furundarena. Nosotros hacemos miércoles y jueves clase teórica, bien, y los viernes práctico, bien. El tema es que nosotros, a partir de lo que me hicieron saber en la comisión anterior, vamos a tener que ver de qué forma compaginamos esta situación porque los viernes nosotros trabajamos con prácticos que tienen que presentar ustedes, bien, que en principio son obligatorios, no son evaluativos, bien, no se les pone una nota por esos trabajos prácticos, sino que todo lo contrario, nosotros lo que intentamos hacer o hacíamos, yo soy docente ya hace 6 años en la facultad, 6 o 7, y la cuestión es que nosotros con los prácticos lo que intentamos hacer es que ustedes efectivamente vuelquen todo este conocimiento que nosotros le damos o que ya viene adquiriendo la carrera, bien, para poder plasmarlo en una presentación, un escrito, que puedan efectivamente el día de mañana hacer cuando ejerzan la profesión. Interín, mientras que estamos los viernes, obviamente intentamos que ustedes nos hagan las presentaciones correspondientes para nosotros hacer una devolución. Antes, prepandemia, se hacía grupal y la devolución se hacía, digamos, más en forma personalizada, como consecuencia de la pandemia, y las presentaciones en forma, digamos, electrónicas, digitales, como lo quieran llamar, vía campus. No pudimos hacer esas devoluciones, digamos, en forma personal, y lo que hacemos es, leemos todas las presentaciones que hacen, buscamos si hay errores, digamos, generales, y eventualmente, si están medianamente bien hechas las presentaciones, buscamos errores puntuales, no para evaluar, vuelvo a repetir, a alguno de ustedes, sino para hacer una devolución los viernes antes de empezar el práctico correspondiente, y de esa forma que aprendamos todos. O sea, vuelvo a repetir, las presentaciones que ustedes vayan a tener que hacer, no este viernes porque no hay primera presentación, este viernes va a ser clase introductoria de prácticos, sino a partir del viernes que viene, no son evaluativas, o sea, no van a tener una nota, no va a impactar, digamos, en la nota final, para, digamos, lo que más les preocupa a ustedes, eventualmente desaprobar la cursada, sino que todo lo contrario, lo que ustedes hagan, si ustedes tienen una presentación que a mí, a ver, y esto lo hablamos siempre, si ustedes hacen un escrito que está perfecto, porque lo copian y lo pegan, yo automáticamente lo voy a empezar a leer y lo voy a pasar de largo. ¿Por qué? Porque ya sé que es un copia y pega y a mí no me sirve. No me sirve de nada que ustedes copien y peguen una presentación ejecutiva que tengan de su papá, su mamá, su hermano abogado, un amigo, o que hayan bajado de YouTube, o lo hayan googleado. Bien, a mí no me sirve de nada. A mí me sirve que ustedes efectivamente, como consecuencia de lo que le vamos dando los viernes, bien, ustedes practiquen. ¿Por qué? Porque si sigue todo como viene hasta ahora, y Dios quiere que ustedes puedan tener un examen presencial,
Bien, la idea nuestra, o por lo menos hablo de mía, perdón, no voy a hablar en general porque todavía no hablamos con el titular, pero mi idea particular es que ustedes tengan un práctico en el parcial. Y cuando ustedes hagan ese práctico en el parcial, no van a poder tener un modelo para copiar. Bien, se van a tener que acordar efectivamente cómo es el esquema de la demanda ejecutiva. Bien, que la demanda ejecutiva lleva un sumario, que tiene un encabezado, que tiene una pretensión, que tiene antecedentes, bien, que tiene fundada, o sea, la cita de derecho, que tiene un pedido de desglose, que tiene un petitorio, que tiene una firma de letrado. Todo eso, que yo les digo ahora muy por arriba, lo vamos a ir viendo todos los viernes. Bien, y como consecuencia de lo que vayan ustedes presentando, nosotros vamos a ir haciendo devoluciones y ustedes van de a poquito ir adquiriendo el conocimiento que necesitan para el día de mañana sentarse y en el momento del parcial, o cuando termine este cuatrimestre, en el momento de hacer una presentación electrónica ante receptoría para que les sorteen un juzgado para que se dé inicio un proceso ejecutivo, lo puedan hacer. Bien, o si ustedes tienen que hacer una presentación de urgencia, no tengan que ir a buscar un modelo, sino que se acuerden efectivamente cómo es, cuáles son los datos que necesitan encabezado, cuáles son, digamos, qué es el antecedente, si puedo pedir una medida cautelar o no puedo pedir una medida cautelar, si es un título incompleto o es un título completo para poder solicitar la preparación de la vía ejecutiva. Todos estos elementos se los vamos a ir dando. Y ustedes al momento efectivamente que le demos un título, bien, un título, un documento que se venga a ejecutar, como el que vamos a ver hoy, tengan todas las herramientas como para efectivamente darse cuenta si tienen que preparar una vía ejecutiva, bien, si pueden pedir una medida cautelar o no, bien, si tienen que ofrecer medios de prueba o no, porque depende efectivamente si es el escrito liminar, si es la contestación de las excepciones o si es el traslado de las mismas. O sea, vamos a ir viendo tranquilos, clase por clase, efectivamente qué es lo que tienen que ir analizando de cada uno de los títulos que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de la cursada. A favor, tiene un día más de cursada. Nosotros siempre cursamos lunes, martes, jueves y viernes. Usted tenía lunes, martes y jueves clase teórica de lo que se dicen y los viernes prácticos. Ahora se suma un día más, o sea, van a tener mucho más días de cursada porque mínimamente hasta el parcial yo calculo que tenemos un mes y medio mínimo. Capaz que tenemos 2, pero bueno, mínimo tenemos un mes y medio, y en ese mes y medio van a tener 5 o 6 clases más. Está el parcial, no sé si es el 23 o el 26 de septiembre. El 27 de septiembre el parcial, doctor. Ah, ¿Ya está el 27 de septiembre? Ah, mira vos. El 1 de diciembre el segundo. Bien, bueno, 27 de septiembre estamos, bueno, está bien, está bien. Bueno, van a tener igual 4 clases más, mínimo. Bien, ya empezando desde hoy, 4 clases más. Porque hasta el parcial jueves será. No importa, pero van a tener ya mínimamente una clase más, que son los miércoles, y como consecuencia de ello van a ver que el programa seguramente vamos a terminar de dar todos los temas para el momento del dictado para el momento, digo, del parcial. Bueno, hoy vamos a ver específicamente otra cosa. Ustedes, calculo que ya les habrán explicado, tienen todos los trabajos que nosotros realizamos justamente en el primer cuatrimestre de pandemia. Nosotros elaboramos, nunca lo habíamos hecho, como consecuencia del devenimiento de la pandemia, tuvimos que elaborar trabajos teóricos sobre cada uno de los temas que ustedes tienen en el cronograma. Todos esos trabajos están todos subidos en el campus. ¿Bien? Ustedes tranquilamente tienen un cronograma de los temas que nosotros vamos dando y a su vez tienen el tema teórico desarrollado. ¿Bien? Ese es el piso mínimo que tienen que tener. Si ustedes leen el trabajo práctico y después hacen la cursada correspondiente y le suman efectivamente el práctico del viernes, deberían, más que aprobar, deberían sacarse una excelente nota, ¿bien? Siempre y cuando cumpla con ese orden que estoy diciendo. Si ustedes no leen, la clase teórica, no cursan, bien, e intentan efectivamente ir al momento de parcial y entender cómo es la metodología, no les va a ir muy bien. Bien, no. También esto para que lo tengan en cuenta, esto es históricamente, desde que yo cursé, yo soy obviamente egresado de la Facultad de Mar del Plata, y tuve al doctor del Cerro como titular en aquella época y al doctor Casas como adjunto. El primer parcial siempre es bastante más complicado que el segundo, bien, pero a ver, es complicado siempre y cuando no entiendan cómo es la metodología de la materia. Ustedes saben que tienen temas teóricos,
El viernes nosotros desarrollamos un práctico y si ustedes efectivamente pueden volcar el conocimiento que vienen desarrollando cada uno de estos días de la semana en el trabajo práctico que se da los viernes, deberían llegar más que bien al momento del parcial. Si ustedes leen únicamente las clases teóricas y efectivamente no se dan cuenta cómo volcar ese conocimiento en el práctico, que los prácticos no son preguntas complicadas, digamos, ni en el momento del parcial ni en los días viernes, solamente le hacemos pensar un poco más como para que se den cuenta, digamos, cómo es la metodología. Si ustedes hacen ese caminito, les debería ir, vuelvo a repetir, más que bien. Hoy particularmente vamos a ver certificado de cuenta corriente bancaria. Para eso justo yo me tocó dar el cuatrimestre que viene el mismo tema, por ende tengo preparado un PowerPoint que voy a empezar a compartir. ¿Lo pueden ver? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces empezamos con certificado de cuenta corriente bancaria. Obviamente, para poder nosotros hablar del título que ustedes van a ejecutar, primero tenemos que ver de dónde, o sea, dónde estamos parados. El certificado de cuenta corriente bancaria tiene obviamente origen en un contrato, digamos, de tipo bancario, un contrato particular que es el de cuenta corriente bancaria. Pero, y esto también para que lo sepan, ya empezando, también vamos a ir hablando del tema particular, pero lo que a ustedes siempre les interesa más que es cómo ir desarrollando la cursada. Ustedes tienen que saber que para la gran mayoría de estos temas que vamos a ver ahora, fundamentalmente tienen que tener el Código Civil y Comercial a mano, fundamental. Código Civil y Comercial tiene las bases, digamos, el fondo, la normativa de todos estos tipos de contratos o vínculos negociales entre las partes. La semana que viene, cuando lean cheque y pagaré, y no me acuerdo qué otro tema hay, efectivamente tienen normativa específica, ¿bien? Pero ustedes teniendo, hoy por hoy, Código Civil y Comercial, Código procesal siempre, ¿bien? Y alguna otra legislación que nosotros les vamos a ir diciendo, ya van a poder tener efectivamente el marco teórico, ¿bien? Y a su vez van a poder empezar a, digamos, puntualizar cuáles son los temas y dónde están los temas. ¿Por qué? Al momento del parcial ustedes van a poder tener toda esta normativa, ¿bien? Obviamente siempre y cuando no esté ni marcada con lápiz, lapicera, lo que fuere, y no sea un código comentado. Yo, por ejemplo, acá tengo la vista del Código Civil Comercial, el código comentado de Alterí, ¿bien? Yo no puedo llevar el código comentado de Alterí porque efectivamente me da mucho más elementos de los que dice el Código Civil Comercial pelado. Pero ustedes ya saben que efectivamente al poder tener el Código Civil y Comercial, ya tienen, digamos, que de alguna forma no tener que estudiarse de memoria, digamos, un montón de elementos, siempre y cuando efectivamente sepan dónde ir a buscarlo, ¿bien? Entonces, como les decía, nosotros tenemos acá en particular contratos bancarios, son los contratos bancarios que, digamos, de alguna forma enmarcan a todos estos tipos de contratos que vienen a posteriori, ¿no? Y aparecen a partir del artículo 1378 del Código Civil Comercial. Después, particularmente, en lo que es contrato de cuenta corriente bancaria, tenemos a partir del artículo 1393 a 1407 del Código Civil Comercial. A eso le tenemos que adicionar lo que establece el artículo 1092 y siguiente del Código Civil Comercial, que habla de normativa de consumo, ¿bien? Normativa de consumo para todo tipo de procesos, pero específicamente acá estamos hablando de contratos bancarios, cómo se aplica esa normativa de consumo del contrato bancario, y a su vez hay que sumarle lo que establece la Ley 24240 y sus modificaciones, que es la Ley de Protección al Consumidor. Esto para que tengan efectivamente un panorama amplio de que no es únicamente el artículo 1393 y siguientes del Código Civil Comercial, sino que tiene que ir más adelante y más atrás y sumarle otra normativa que específicamente no está dentro de este código fondal. A eso le tenemos que adicionar, que también es más que importante, amén de que ha tenido algún tipo de impacto ya en el Código Civil y Comercial, lo que establece el artículo 66, la 24452, que es la ley de cheques, ¿bien? Que acá hago un paréntesis, esta ley de cheques efectivamente es uno de los temas que va a tener algún tipo de modificación con respecto a lo que está en el trabajo subido en el campus, ¿bien? Esperen que salgo un segundo de compartir porque
para que me vean. Este tema específico de cheques, pagaré, y vamos a ver si hay algún otro documento dando vuelta, va a poder llegar a tener algún tipo de modificación o impacto. Yo calculo que ayer el doctor Casas ha empezado a hablar con respecto a los instrumentos electrónicos. ¿Por qué? Cuando nosotros efectivamente hicimos estos trabajos teóricos, no estaba todavía, digamos, nosotros tenemos desde hace un tiempo lo que es firma electrónica y firma digital. No se lo voy a explicar ahora porque no es un tema específico de la materia, pero son situaciones que como consecuencia de la pandemia han ganado o han crecido abruptamente. Bien, como en su época fue cuando efectivamente la normativa de consumo llegó a la Constitución Nacional después de la reforma del 94, o hace un par de años se empezó a aplicar y analizar aún más en cuanto a los procesos de conocimiento, la cuestión de género, bien, a los fines resarcitorios. Bueno, en este momento, como consecuencia de la pandemia, lo que son los títulos ejecutivos, y sumado a ello, lo que son las firmas electrónicas y digitales, ha crecido pero en forma exponencial. Bien, eso en la faz teórica, la faz doctrinaria. Todavía no ha tenido un impacto muy profundo en lo que es jurisprudencia. Es más, nosotros justo por eso estamos estudiando un libro que todavía no salió al mercado, que justamente uno de los autores, que es marplatense, se lo dio en mano a uno de los miembros de nuestra cátedra, bien, que nosotros estamos efectivamente estudiando, pero que todavía no ha salido al mercado, por eso todavía no le podemos decir a ustedes, bueno, vayan a leer tal cosa, donde se empieza a analizar efectivamente cuál es el impacto de estos instrumentos electrónicos que de a poco van, digamos, generando, digamos, una introducción a lo que es el comercio en sí. Específicamente, nosotros tenemos pagarés, que si hoy por hoy a cualquier persona o cualquiera de nosotros que hablamos le decimos pagaré, van a pensar en un papel que está firmado efectivamente por una parte que es el deudor y que tiene todos los requisitos que establece el decreto reglamentario en sus artículos 101 y siguientes. Bien, eso para nosotros es un pagaré, es un papel. Bueno, a partir de efectivamente la puesta en funcionamiento de la firma electrónica, sumado a la firma digital, que es un plus más que tenemos, por ejemplo, nosotros los funcionarios públicos, nosotros tenemos un token, que es un pendrive donde tenemos encriptada nuestra firma digital, bien, al igual que obviamente los jueces, que ya los jueces no firman las sentencias en papel, sino que firman todo en forma electrónica. Bueno, con esas nuevas herramientas que hay, se han empezado a generar documentos electrónicos, bien, que tienen los mismos elementos que tenían los viejos, llámese pagaré, pero ya no están más en formato papel, sino que están en formato virtual, electrónico. Y por ende hay que empezar a analizar desde nuestra materia en particular, porque nosotros vemos proceso ejecutivo, vemos excepciones y vemos prueba, cómo efectivamente compilar toda esta novedad, bien, con lo que tenemos nosotros desde hace años, muchísimos años. Incluso hay un trabajo hecho por el doctor José Manuel, un libro publicado por el doctor José Manuel del Cerro sobre inhabilidad de título, cómo efectivamente compaginar esta novedad, digamos, con lo que veníamos haciendo. No es para marearnos, esto nosotros lo vamos a ir haciendo de a poco. La semana que viene, cuando tengan cheque y pagaré, entiendo que lo van a empezar a ver un poco más en profundidad, fundamentalmente porque en cheque ya está el cheque electrónico, eso sí, tiene efectivamente digamos, una legislación correspondiente, no así el pagaré, no así las letras de cambio, bien que todavía no tienen, digamos, leyes que la reglamentan, pero el cheque sí. El cheque ya tiene una ley que le reglamenta el cheque electrónico, y por ende ya el mismo podría empezar a ejecutarse en cualquier dependencia judicial, incluso a Cámara de Plata, que yo todavía no conozco ningún caso que se haya dado. Sí hay casos a nivel nacional, cámaras nacionales, digamos, juzgados nacionales, pero todavía no en Mar del Plata. Pero bueno, sos de a poco, por desgracia para ustedes, tenemos que empezar a introducirse el tema, bien, y de una forma que ustedes sepan que existe. En el caso particular de hoy, les vuelvo a compartir, no tiene, digamos, mayor relevancia, digamos, ¿cómo se llama? Estas modificaciones que estuve mencionando. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, como hasta hoy, y va a seguir, entiendo, por un tiempo más,
este régimen del contrato de cuenta corriente bancaria está muy arraigado a lo que establece el Código Fondal, o sea, el Código Civil y Comercial, y el que el mismo establece ciertos requisitos que no sean hasta dentro de un tiempo, por un tema económico implementado por las entidades financieras, va a continuar un tiempo así. Si eventualmente, no sé, en un certificado de cuenta corriente bancaria, el mismo firmado por 2 apoderados de la entidad financiera con firma electrónica, van a tener que, de última, lo que se va a decir con respecto al pagaré o al cheque, implementarlo también con respecto a certificado de cuenta corriente bancaria. Pero, puedo repetir, no se asusten, esto vamos a ir de a poco, los van a empezar a escuchar hablar de firma electrónica, firma digital, eventualmente, no sé si en algún momento vamos a dar una clase particular, no sé, ahora por lo que me dice que estamos a un mes de parcial, yo pensaba que estábamos un poquito más lejos, pero bueno, vamos a ver cómo ir introduciendo de a poco el tema. Volviendo a lo que nos toca hoy. El régimen normativo, le decía, además de la Ley de Defensa del Consumidor y sus modificaciones, nosotros tenemos que estar lo que establece la OPACI 2 del banco que reglamenta la cuenta corriente bancaria por parte del Banco Central. Esa OPACI, amén de que con la modificación o la puesta en funcionamiento del Código Civil y Comercial, muchos criterios que eran jurisprudenciales y que surgían de la OPACI fueron implementados al Código Civil y Comercial en la normativa que yo hice referencia. Hay cuestiones que todavía no fueron obviamente introducidas y que nosotros tenemos que remitirnos a dicha normativa a los fines de analizar si efectivamente se cumple o no los requisitos que establece digamos el Banco Central en cuanto a la puesta en funcionamiento o a la efectividad de un contrato de cuenta corriente bancaria. A eso, finalmente, tenemos que agregarle un tema particular, pero que impacta, digamos, en la cuenta corriente bancaria, que es lo que establece la ley de tarjeta de crédito, fundamentalmente en su artículo 42. Voy a tomar un poco de agua. ¿Por qué? Porque nosotros, con la anterior legislación, que efectivamente regía en cuanto al contrato de cuenta corriente bancaria, que era, si mal no recuerdo, el artículo 793 del Código de Comercio, había toda una distinción en cuanto a si la cuenta era operativa, no hubo operativa, si la misma había sido únicamente creada a los fines de volcar consumo de tarjeta de crédito, por qué se debería o no analizar dicha situación, si la misma tenía la posibilidad de emitir cheques o no. Bien, ¿por qué se hablaba de esto que hoy ya efectivamente quedó zanjado con la normativa que yo señalé? Porque dice expresamente que se puede crear o se puede, digamos, contratar una cuenta corriente bancaria sin necesidad de tener adicionado digamos, la oferta del cheque o la posibilidad de emitir cheques. ¿Por qué? Este título en particular, y ahora lo vamos a ver más adelante, es un título completo. ¿Bien? A diferencia del título que surge como consecuencia de la deuda por tarjeta de crédito. La deuda por tarjeta de crédito es un título incompleto. No me quiero adelantar a lo que van a ver mañana, pero para que entiendan, un título incompleto necesita efectivamente desarrollar un camino antes de, digamos, el que nosotros estamos hoy por hoy cuando presentamos una demanda ejecutiva con un certificado de cuenta corriente bancaria. ¿Cuál es? Se denomina preparación de la vía ejecutiva. Ustedes, para poder ejecutar una deuda por tarjeta de crédito, previamente deben preparar la vía ejecutiva. La preparación de la vía ejecutiva es la convocatoria al legitimado pasivo, al deudor, para que se presente. Antes de la pandemia era exclusivamente físicamente, como consecuencia de la pandemia puede ser físicamente o por escrito, en el expediente donde están reclamando una suma de dinero como consecuencia de deuda por tarjeta de crédito, y diga dos cosas. Primero, si la firma le pertenece, bien, a ese contrato de tarjeta de crédito, y segundo, si ese certificado que le están reclamando por una deuda por consumo de tarjeta de crédito, ese monto corresponde a lo que efectivamente él pudo haber originado. Una vez que se me lo reconoce, bien, digamos, esa preparación de vía ejecutiva culmina y me da pie, dentro del marco del proceso ejecutivo, a comenzar, digamos, el proceso en sí, librándose de mandamiento de intimación de pago, que son todos los pasos que los vamos a ir viendo, cuáles son los pasos de una demanda ejecutiva. Bien,
Obviamente mañana van a ver que hay una cuestión muy particular, sí, efectivamente, ante el silencio de deudor, qué es lo que pasa, porque no hay, digamos, una sanción, pero no me quiero adelantar lo que va a decir mañana la doctora Luján en cuanto al tema. Bien, ¿qué pasa? A diferencia de lo que pasa con la ley de tarjeta de crédito, en la normativa correspondiente al certificado de deuda de cuenta corriente bancaria, cuando se emite dicho título, el título ya es completo. ¿Bien? Y como título completo, a mí ya me da la posibilidad de liberar el mandamiento de intimación de pago automáticamente y por otro lado pedir una medida cautelar. ¿Por qué? Porque yo entre los requisitos que necesito para cualquier medida cautelar está velocímetro del derecho, pedir una demora, contra cautela. Velocímetro del derecho ya lo tengo con el título completo. Automáticamente, el título completo me da la velocímetro del derecho que necesita el juez. Perdón, voy a ir un poquito más lento porque tengo acelerado la otra hora. Es la verosimilitud del derecho, el título completo, ya se la brinda el juez para poder efectivamente ordenar la medida cautelar. Pedir una demora la tengo in situ como consecuencia de yo ya tener de alguna forma acreditado la deuda, y la contracautela va a ser una contracautela juratoria, digamos, que es la que efectivamente el accionante se eventualmente ante, no sé, un perjuicio que se pueda llegar a irrogar como consecuencia de esta demanda, se hará cargo ante el ejecutado, ¿bien? Pero yo esos requisitos ya los tengo in situ, digamos, en el título completo, cuestión que no se da cuando yo tengo un título incompleto. Para que tengan una idea, otro título incompleto es un mutuo, ¿bien? Donde yo tengo los caracteres o pactada la vía ejecutiva, pero no tengo certificada la firma, ¿bien? Yo sí o sí, de igual forma que con la deuda por tarjeta de crédito, voy a tener que convocar al fulano o fulana para que venga a reconocer la firma y el quantum reclamado, ¿bien? Como para yo poder cerrar esa etapa, ¿bien? Preparando la vía ejecutiva y ya dando el salto para que se libre el mandamiento de intimación de pago. Bueno, vamos acá. ¿Qué es lo importante? Obviamente, yo en cuanto a la cuenta corriente bancaria, obviamente tengo un concepto. Dicho concepto no lo tienen que saber de memoria porque no hace falta, surge del Código Civil y Comercial, como yo les dije, artículo 1393. ¿Por qué es importante? Porque el mismo ya me da efectivamente muchos elementos que tiene la cuenta corriente bancaria o que debería tener la cuenta corriente bancaria. Y establece que la cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista. Y en su caso, a prestar un servicio de caja. Ahora vamos a ver la siguiente, seguramente, presentación, cuáles son los servicios que brinda efectivamente el banco a este cuenta correntista, cuáles pueden ser, porque yo puedo tomar 1, 2, 3, 4 o los que me brinden, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente este es el concepto básico que tienen que tener. O sea, lo que me va a dar a mí el banco es la posibilidad de yo hacer o de generar movimiento, digamos, dentro de la cuenta, ya sea por depósitos o por, digamos, una forma débitos de la misma, ya sea por cheque, por transferencias, por lo que sea, ¿bien? Pero ese flujo de movimiento es lo que me va a habilitar tener una cuenta corriente bancaria. Para los que no sepan nada de comercial, perdón, estaba tomando agua. Fundamentalmente nosotros, cuando cualquiera de nosotros tenemos, no sé, cuando cobramos nuestros salarios, tenemos una caja de ahorro, ¿bien? Dentro de esa caja de ahorro, en principio, se pueden hacer algún tipo de movimientos, pero si ustedes quieren hacer ya movimientos de mayor envergadura o la utilización, por ejemplo, de un servicio de cheque o, no sé, un servicio de, digamos, pago puntualmente, no débitos automáticos, sino otro tipo de pagos más como consecuencia de una orden directa, digamos, ese tipo de cuentas sí o sí la van a tener que encauzar por una cuenta corriente bancaria, ¿bien? No van a poder usar la caja de ahorro, incluso porque la caja de ahorro puede ser, lo pueden llegar hasta intimar por parte del banco para saber efectivamente si es una caja de ahorro únicamente para el depósito de una cuenta sueldo. Esto obviamente, si os digo a grandes rasgos, si alguno de ustedes trabaja en un banco o si tiene conocimiento, digamos, en contaduría, puede hacer
pero salsa con lo que estoy diciendo. Pero bueno, para que tengan una idea efectivamente de cuál es la diferencia entre una caja de ahorro y una cuenta corriente bancaria. Bien. Importante, como consecuencia de esta descripción que hace el Código Civil y Comercial, la doctrina en jurisprudencia ha señalado cuáles son los caracteres que tienen esta cuenta corriente bancaria. Y acá ya empezamos con algunos problemitas o distinciones, que incluso, sin ir más lejos, en la clase de hace una hora la estuvimos analizando. Solo cuando vemos los caracteres, yo ahí hago una aclaración entre paréntesis, pero bueno, al principio, caracteres: autónomo, típico, consensual. Este consensual es el primer mojón o problema que tenemos, porque si ustedes ven, dice consensual y abajo dice adhesión. Si yo tengo un contrato consensual, iría en contradicción con ser de adhesión, pero bueno, la doctrina considera o entiende que puede ser consensual, y ahora le voy a dar algún ejemplo puntual. Formal, otro problema, ustedes lo van a ver en el trabajo que dice efectivamente formal. Algunos autores no lo consideran de esa forma, sin ir más lejos, Altenini considera que este tipo de contrato no es formal, o sea, no tiene una formalidad que surja del concepto que acabamos de leer, bien, e incluso van a ver más adelante, cuando yo les muestro algunos tipos de ejemplos de certificado de cuenta corriente bancaria, o sea, tiene una forma, digamos, semejante, pero no es idéntica, bien, por lo cual este formal es, entre comillas, normativo, bueno, de adhesión, y personalísimo, bilateral y oneroso. Vamos a retomar. Autónomo, ¿por qué es importante el carácter de autónomo? Y esto lo van a ver, ya que ha cursado cambiario lo ha visto seguramente, pero si no lo van a ver efectivamente la semana que viene cuando vean, no sé si le toca al doctor Casas o al doctor del Cerro, pagaré. Una situación muy particular que se da desde hace muy pocos años a este tiempo. El título que ustedes están ejecutando o que van a ejecutar como consecuencia de deuda en una cuenta corriente bancaria se llama certificado de deuda por cuenta corriente bancaria. Bien, ese certificado, conforme dice los caracteres, tiene que ser autónomo, que significa que que se debe valer a sí mismo, que no puedo complementar dicho instrumento con ningún otro instrumento. Y acá hay una diferencia abismal con lo que está pasando hoy en día en, por ejemplo, la situación particular de los pagarés. ¿Qué tipo de pagarés? Los pagarés que efectivamente están de alguna forma enmarcando o, digamos, reconociendo una relación de consumo entre una de las partes con respecto a la otra. ¿Bien? ¿Qué pasaba? Esto viene desde hace muchos años. Es más, yo me acuerdo de haber tenido charlas con letradas de una entidad financiera, no un banco, sino una crediticia, que tenía una cantidad. Yo antes de trabajar en el juzgado 15, yo pasé por el juzgado 6, juzgado 14 y Cámara de Apelaciones. Cuando yo era secretario en el juzgado 6, me tocó, como decía, recibir a una abogada de una entidad financiera muy importante que me decía: mira, yo tengo tengo 500 causas, 500 procesos ejecutivos, donde estoy ejecutando pagarés, ¿bien? Esos pagarés, el 80% se da como consecuencia de una reducción de consumo, o sea, tengo la calidad de comerciante del actor o entidad financiera en este caso, la calidad de consumidor en el ejecutado, ¿bien? Tengo un instrumento, un pagaré, pero el pagaré no cumple con los requisitos que establece el artículo 36 de la 24.240 y sus modificaciones, ¿bien? Por ende, conforme jurisprudencia más que, pero no únicamente a nivel local, sino provincial y hasta la Suprema Corte de Justicia, cuando no se cumplen con los requisitos que establece la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 36, lo que se da automáticamente es el rechazo de esa demanda ejecutiva. ¿Qué pasa? Esta entidad financiera, obviamente, cuando presentaba el pagaré, cuando se le daba vista al fiscal, bien, que es el primer paso cuando se entiende que hay una relación de consumo, lo que decía el señor fiscal es, efectivamente, considero que hay una relación de consumo. Por ende, ya sabía que iba a rechazo. Entonces las paraba. La demanda ejecutiva e intentaba de alguna forma llegar a un acuerdo con el ejecutado. Bien, no sé,
pagando en cuotas, quitando el interés y lo que fuere, para no tener una demanda ejecutiva y tener que empezar un cobro sumario de sumas de dinero para poder efectivamente cobrarse esa deuda. Todo esto transcurría hasta que, no me acuerdo si hace 2 o 3 años o 4, la Suprema Corte de Justicia de la provincia dictó un fallo, bien, el cual es obviamente novedoso a nivel provincial, digamos, pero ya se venía de a poco implementando en, por ejemplo, el Departamento Judicial de Azul, que es lo que hacían es, ese pagaré que no cumple los requisitos del artículo 36 de la 24240, les pedían efectivamente la entidad financiera si tenían un contrato de mutuo, o sea, el contrato de préstamo, en el cual tuviera efectivamente idéntico monto, idéntico legitimado activo, legitimado pasivo y origen, digamos, de la deuda de alguna forma, no tenían por qué decir que no son títulos causados, sino que tenían vinculación de pagaré con el contrato del mutuo, lo que hacían era pedirle que los acompañaran, siempre y cuando el contrato del mutuo cumpliera con los requisitos que establece la Ley de Defensa del Consumidor, y con los dos generar un nuevo instrumento, donde se convocaba por preparación de vía ejecutiva al ejecutado para que venga a reconocer los dos, bien, y una vez que tenía preparada la preparación de la vía ejecutiva, se liberaba el mandamiento de intimación del pago, bien. Este fallo en particular, el provincial, el de la Suprema Corte, es mutual con ASIS, bien, es un fallo que, si no lo, igual no se preocupen, porque la semana que viene lo van a ver a fondo, mutual ASIS, bien, pero este fallo fue el que dio pie y el que efectivamente desencadenó en toda la provincia en la implementación del mismo, bien, y la, digamos, la posibilidad de complementar ese pagaré que no reunía los requisitos a los fines de poder dar andamiaje al proceso ejecutivo. Bien, todo esto, ¿a qué venía? Nosotros en el certificado de cuenta corriente bancaria, o en el contrato de cuenta corriente bancaria, perdón, cuando se emite el certificado, el mismo es autónomo. Bien, no necesito nada más. No puedo complementarlo con nada más. Ese contrato es la base del futuro certificado de deuda. Bien, no lo puedo complementar con ningún otro instrumento que yo tenga, digamos, firmado entre las partes. Bueno, seguimos. Típico, efectivamente, porque surge de lo que estamos diciendo, es un contrato que está establecido ya normativamente y que ya se viene utilizando desde hace años. Lo que yo le decía consensual, el único ejemplo que a mí se me ocurre es el 99% de los contratos de cuenta corriente bancaria son de adhesión. ¿Qué significa esto? Ustedes cuando van al banco, lo único que pueden hacer es firmar. ¿Bien? No pueden hacer nada más. No es que le pueden decir, no, pero bajame los intereses. No, pero el valor de lo que podrían llegar a pactar también, otra cuestión es que el último de los requisitos que deje de ser oneroso, eventualmente si ustedes tienen, no sé, una pyme importante o un comercio, tienen muchos empleados, y ustedes le dan toda la cartera a los fines de poder, por intermedio de dicho banco, pagar los haberes, de última capaz que la cuenta corriente digamos, no se la cobran, se la dan en forma no onerosa, ¿bien? Estas son las pequeñas, digamos, situaciones donde puede llegar a haber un tipo de acuerdo, de consenso entre las partes. Si cualquiera de nosotros ciudadanos vamos a un banco y efectivamente queremos firmar un contrato de cuenta corriente bancaria, si no tenemos peso, lo que vamos a hacer, les van a dar una planilla, lo que vamos a hacer es firmar un contrato de adhesión, que hoy muchos de ellos, y por eso se introduce el tema de los títulos electrónicos, muchos de esos contratos van a ser con firma electrónica, o sea, yo automáticamente diciendo sí, lo que estoy generando es una firma de tipo electrónica, un consentimiento, y puede ser que el día de mañana, como consecuencia de ese sí, bien, de esa aceptación, se me genere un certificado de deuda de cuenta corriente bancaria. Formal, lo que yo le decía, no tiene un formato exclusivo. Ustedes van a ver en el trabajo que efectivamente dice que es formal porque tiene una forma, pero no surge de ningún lugar, no surge de ninguna legislación cómo debe ser la forma exacta que debe tener un certificado de cuenta corriente bancaria. Es más, yo se los muestro al final, me van a dar razón en cuanto a que esta formalidad, digamos, no es tal. Pero bueno, no importa, ustedes en principio deberían entender que es formal. Normativo porque surge, como decíamos, incluso ahí ven el párrafo que antecede del Código Civil y Comercial, bien, la adhesión ya se les expliqué, personalísimo porque exclusivamente y
y únicamente se puede demandar a quienes han firmado ese contrato, ya sea en forma hológrafa o en forma electrónica. Yo no puedo, digamos, no sé, como consecuencia de ser amigo, pariente, mujer, hijo, lo que fuere, sumar legitimados pasivos que no hayan firmado el contrato de esa cuenta corriente bancaria que generó posteriormente la deuda con su correspondiente certificado de cuenta corriente bancaria. O sea, las únicas personas obligadas son las que firman el contrato, no otras. Bilateral, obviamente hay dos partes, entidad financiera, y puede ser que haya uno o más obligados, bien, cuenta correntista, perdón, eso no importa, o puede ser que sea una persona jurídica, de cuenta correntista, pero bueno, en principio hay siempre dos partes. Y lo que le decía en cuanto a oneroso, que puede ser que en alguna situación particular esa onerosidad quede de lado como consecuencia de una ventaja o una conveniencia que pueda llegar a tener la entidad financiera con respecto a esa persona. Por ejemplo, si viene el Mercado Libre y quiere abrir una cuenta corriente bancaria, y yo creo que no se la van a cobrar, porque tienen en cuenta el flujo de dinero que va a tener Mercado Libre. No sé, Ripsa, Red de Pago, cualquiera de estas entidades, efectivamente, quieran una cuenta corriente bancaria, con el flujo, con el movimiento de dinero que le va a generar la entidad financiera del banco, puede ser que el cobro de mantenimiento de la misma sea o mínimo o nulo. Bien, pero eso, lo vuelvo a repetir, son casos excepcionales. Después, esperen porque se me tildó, ahí está. Aspectos, digamos, que identifican efectivamente a este contrato de cuenta corriente bancaria. Primero, para que lo sepan, están todos, obviamente, señalados, no capaz que tan taxativamente como lo están viendo acá, pero están todos señalados en el Código Civil y Comercial, artículos 1393, 1094, 95 y 1402 del Código Civil y Comercial. Bien, pero si ustedes lo ven en el trabajo, lo van a ver de la siguiente forma, para que puedan encontrar cuáles son esos servicios que me ofrece, digamos, este contrato de cuenta corriente bancaria. El primero y fundamental es el servicio de caja, ¿bien? Por el cual esa cuenta que me abre como consecuencia del contrato, lo que va a hacer es atender los pagos y las cobranzas que corresponden, digamos, a los titulares o al titular que es denominado cuenta correntista. O sea, yo voy a dar órdenes de pago, ¿bien? O van a efectuar efectivamente depósitos, y como consecuencia de mis órdenes de pago, ese flujo de dinero es el que se denomina servicio de caja, ¿bien? El ingreso y egreso de sumas de dinero. Segundo punto es el servicio de compensación automática. ¿Esto qué significa? Yo voy a... Perdón, ¿le dijo algo? Sigo. Yo voy a poder tener en este servicio de compensación en todo tiempo, digamos, ya sea, obviamente, ingresando, por ejemplo, en el home banking o requiriendo que me lo imprima, en formato papel a la entidad financiera para que me muestre cuáles fueron los ingresos y egresos de esa cuenta, ya sea en forma diaria, mensual, lo que yo considere, quincenal, lo que fuere. ¿Para qué? Para tener un control efectivamente de cómo se fueron dando esas, digamos, compensaciones de dinero que salía e ingresaba. Puede ser que en algún momento, como adelantándome a lo que dice el servicio de crédito en el punto 4, puede ser que en algún momento se dé que yo no tenga dinero efectivamente en la cuenta y lo que haga es un descubierto, o sea, que el banco de alguna forma me cubra ante una orden de pago que yo doy, bien, sin perjuicio de no tener sumas de dinero depositadas en el banco, bien. Pero todas estas situaciones que se van dando de ingreso, egreso, bien, yo efectivamente se van compensando a diario en la cuenta, yo sin tener que requerirle a la entidad financiera, banco, que lo haga, sino que con el flujo mismo y las órdenes que yo voy dando, se van dando. Servicio de disponibilidad de los fondos. ¿Esto qué significa? Automáticamente, si a mí me ingresa dinero, yo no tengo por qué esperar ni 24, ni 48, ni 72 horas para poder disponer del mismo. Automáticamente, si me hace una transferencia, si me hace un depósito, si me hacen un pago, bien, yo si voy al banco puedo sacar ese dinero en el mismo momento. No hace falta que haya algún tipo de, no sé, clearing, como hacen los cheques o lo que fuera. Acá es viva el flujo, digamos, de débitos y crédito, digamos, que se va generando en la cuenta corriente bancaria. Otro de los servicios que me da la cuenta corriente bancaria. Bueno, lo que les señalé, finalmente, el servicio de crédito por vía de descubierto, que si alguno posee cuenta corriente bancaria, yo he escuchado
varios casos últimamente donde efectivamente se lo dan automáticamente, muchas veces sin el usuario saber que se lo están dando, se dan cuenta cuando, por ejemplo, no sé, tiene una cuenta corriente bancaria que no utilizan, por algún motivo tenían, no sé, un débito automático o liberaron un cheque y no se dieron cuenta que efectivamente no les ingresó un dinero que pensaba que les iban a ingresar, el descubierto se los cubre. Bien, ¿qué pasa? Ese descubierto, a menos que ustedes efectivamente, digamos, lo tengan en forma gratuita, puede ser que sea oneroso y por ende le va a generar, hasta el momento que ustedes depositen el dinero para cubrir ese descubierto, intereses. Bien, entonces capaz que ustedes contaban con, no sé, un ingreso de 1.000 pesos, pero tuvieron un descubierto de 980, capaz que con los intereses ese ingreso de 1.000 pesos le queda en negativo nuevamente. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen que cubrir los gastos de descubierto que ustedes no tenían en cuenta. Bien, puede ser que ustedes sí, efectivamente lo hayan contratado con el descubierto, y ustedes ya al saberlo, lo que genera es que en la dinámica, digamos, de comercio, si ustedes no cuentan con fondos como para poder cubrir, capaz, un débito, perdón, que les ingresó, como consecuencia de un pago, un cheque, una transferencia, sea el banco que los cubra, hasta tanto ustedes hagan el depósito correspondiente o ingrese dinero para cubrir esa orden que ustedes oportunamente habían dado. ¿Bien? Esos serían los 4 aspectos fundamentales que tienen el contrato de cuenta corriente bancaria. No me deja pasar. Ahí está. Ahora vamos a lo importante. Bien, como les dije, el contrato de cuenta corriente bancaria efectivamente da origen al certificado de cuenta, el contrato sí, de cuenta corriente bancaria da origen al certificado de cuenta corriente bancaria. ¿Qué es esto? Es este título que yo voy a acompañar, bien, ante la Receptoría General de Expedientes, con un escrito de ustedes como abogados, para poder iniciar la ejecución correspondiente. Bien, yo sin este certificado no puedo iniciar la ejecución. O sea, es el elemento fundamental para poder iniciar el proceso ejecutivo. Imagínense que el certificado es como el mutuo bancario, como el pagaré, como el cheque, como el certificado de deuda por expensas, como certificado de deuda por tarjeta de crédito. O sea, es el elemento fundamental que va a dar andamiaje al proceso ejecutivo que yo voy a iniciar. ¿Bien? Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? En este caso, en este proceso, ¿siempre va a ser iniciado por una... Se me cortó mucho la última parte. ¿Va a ser iniciado por? Por una entidad bancaria? Sí, así, siempre. Porque efectivamente, a ver, a menos que ustedes contraten... ¿Por qué? A ver, los contratos de cuenta corriente bancaria están, digamos, de una forma reglamentados por el Banco Central de la República Argentina. Si ustedes no están autorizados para, digamos, funcionar como entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina, no van a poder suscribir con un cliente o con quien fuere, persona física o jurídica, dicho contrato. Bien, generalmente el Banco Central, para autorizarlo, usted tiene que tener todos los reglamentos, tiene que cumplir con todos los requisitos que establece el mismo. O sea, no es que yo voy a poder el día de mañana, Matías, digamos, empezar a generar contratos con particulares, haciéndome, porque tengo una billetera importante, un banco. No, tengo que estar yo autorizado por el BCRA a los fines de poder, de alguna forma, contratar o brindar este servicio, porque es un servicio de cuenta corriente bancaria. Por ende, no es que cualquier particular lo va a poder desarrollar. Bien, máxime teniendo en cuenta lo que yo le decía. Nosotros tenemos toda la reglamentación de los PAS y 2, todo lo que dictamina el Banco Central, y a su vez le sumamos todo lo que establece el Código Civil y Comercial. O sea, en cuanto a base normativa, es más que frondosa e importante, por lo cual no es que cualquier ser humano puede efectivamente desarrollar esta tarea de cuenta corriente bancaria. Bien. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los caracteres fundamentales de este certificado? Bien, primero se los voy a leer como para que tengan una idea. Es completo, causado, autocreado, literal y autónomo. Ahora vamos punto por punto. Completo. Completo por lo que yo les señalé. Este título, así como se lo presentan efectivamente, como lo presentan en Receptoría General de Expedientes, donde van a iniciar ustedes la demanda ejecutiva,
automáticamente se va a sortear un juzgado y cuando llegue ese juzgado no se debe preparar la vía ejecutiva, sino que el juez va a analizar si cumple con todos los caracteres que establece la normativa, ¿bien? Y va a ordenar automáticamente que se libre el mandamiento de intimación de pago y embargo, si lo pidieron, que se libre el mandamiento de intimación de pago y que se dicte la medida cautelar que ustedes pidieron, o que se libre el mandamiento de intimación de pago. Para los que no saben, que se libre el mandamiento de intimación de pago es la forma que tienen dentro del proceso ejecutivo para bilateralizar el mismo. O sea, es la forma que tienen de noticiar al ejecutado que se les inició una demanda ejecutiva. Esto, 2 segundos dejo de compartir para que me vean y se entienda. Yo tengo un legitimado, digamos, un legitimado activo y un legitimado pasivo. ¿Bien? Esto es fundamental. En este caso particular, el legitimado activo es la entidad financiera, el banco. ¿Bien? Acompaña efectivamente este instrumento, certificado de deuda de cuenta corriente bancaria, y cuando yo le dije Camito, lo presenta el abogado hoy digitalmente a la Receptoría General de Expedientes. La Receptoría General de Expedientes lo sortea digitalmente al juzgado. El juzgado lo recibe digitalmente. Todo esto que estoy diciendo es todo, cada uno de ustedes como abogados de su estudio. Nosotros lo recibimos digitalmente en el juzgado, bien por sorteo. El juzgado crea un expediente digital. Ven que estoy hablando todo en términos digital. Lo crea en formato digital. Automáticamente el despachante, que es un empleado del juzgado, analiza el título que ustedes acompañaron digitalmente. Lo analiza, cumple con todos los requisitos. Lo que va a hacer es, si ustedes lo pidieron de esa forma, bien, porque puede ser que hayan pedido primero que se libre, o sea, que se analice la medida cautelar. Supongamos que no hay medida cautelar, no quiero ahora meter en medidas cautelares, lo vamos a ver más adelante. Si ustedes efectivamente quieren que de alguna forma se inicie el proceso ejecutivo, lo que van a pedir es que se libre mandamiento de intimación de pago. Ese mandamiento de intimación de pago hace las veces de la cédula en el proceso de conocimiento para bilateralizar el proceso. Es lo que le llega al ejecutado, ¿bien? Y con eso se anoticia de que le iniciaron una demanda ejecutiva. O sea, ese mandamiento que lo diligencia un oficial de justicia hace las veces de cédula de notificación para hacerles un parangón en el proceso de conocimiento que han visto el cuatrimestre pasado en la práctica 1. ¿Bien? Entonces, en lugar de llegar a una cédula, llega un mandamiento de intimación de pago. ¿Cuál es la diferencia? Acá no hay un oficial notificador que me deja la cédula y me dicen, tomá, te iniciaron esta demanda. Acá el oficial de justicia, no oficial notificador, oficial de justicia, les da el mandamiento y le dice, te están reclamando 5.000 pesos, ¿tenés para pagarme? 5.000 pesos más las costas, la presupuestada, que es un 30% de lo que le están reclamando. ¿Bien? ¿Tenés para darme esa plata? El oficial de justicia, ustedes dicen, sí, la tengo acá, toma, 5.000 más 30% de presupuestada, el oficial de justicia le deja una constancia como si fuera un recibo, recibí tanta suma de pesos, tanto, lo acompaña en el expediente y es una forma de allanarse, digamos, a la demanda ejecutiva. Esa demanda culmina. Si ese dinero ingresa, culmina. En el 99.99% de los casos, ese mandamiento viene obviamente sin un peso. El oficial de justicia lo que hace es informa, le dejé el mandamiento de intimación de pago a fulanito, o no me recibió el mandamiento de intimación de pago, bien, fulanito, o no me lo recibió nadie, lo informa, se libra un mandamiento bajo responsabilidad de parte, si ustedes están segurísimos que el fulano vive ahí, con ese mandamiento, transcurridos los 5 días que ustedes tienen como ejecutados para oponer excepciones, el juez ya está o ya se da la posibilidad de que se dicte la sentencia de tercer remate. Bien, por eso es tan importante y por eso es tan rápido el proceso ejecutivo. Si ustedes no se presentan, no hay dictado de rebeldía, no hay apertura a prueba. Directamente, con el mandamiento de intimación de pago, el siguiente acto procesal, si ustedes no oponen excepciones, es el dictado de la sentencia de tercer remate. Bien, y con ese dictado de sentencia de tercer remate, automáticamente se culmina el proceso ejecutivo. Bien, o sea, después lo que viene es la ejecución de sentencia, que es un paso más, que es aún más, digamos, restrictivo en cuanto a las excepciones que ustedes pueden plantear, pero el proceso ejecutivo es muy corto. Es muy corto y son muy pocas las defensas que las vamos a empezar a ver de a poco, no se asusten, de acá a unos días. Bien, eso para que tengan una idea de cómo es el proceso ejecutivo, para que se vayan haciendo una idea en la cabeza de cómo es el proceso ejecutivo.
Bien, volviendo, si se entendió esto, vamos efectivamente al certificado, volvemos al certificado de cuenta corriente bancaria. Vuelvo a compartir, perdón. Acá está. Yo le dije, bueno, completo. Bien, como consecuencia de esta, de ser un título completo, no se prepara la vía ejecutiva y directamente se libre mandamiento de intimación de pago. Causado. Causado no es lo mismo que debe tener la causa. Bien, porque ustedes saben que en el proceso ejecutivo no hace falta o no se puede en verdad analizar ni desarrollar el motivo por el cual se generó, digamos, ese documento. Bien, yo no puedo meterme en la causa del certificado de deuda por expensa. Yo no puedo decir que la causa del mismo es, no sé, yo haber pagado la clínica de mi hijo que se estaba muriendo, o haberme comprado un par de zapatillas, o haber comprado comida porque efectivamente no tenía para sustentarme. Perdón, me levanté para medio luz porque ya no veía. Lo que fuere. Bien, es causado porque yo sé que efectivamente tiene como origen un contrato de cuenta corriente bancaria. Bien, ese es el motivo por el cual digo que es causado. Bien, yo sé de dónde viene, pero el mismo no me tiene que desarrollar cuáles fueron las consecuencias por las que se generó el mismo. Yo tengo que decir, sí, fulanito compró zapatillas, compró el supermercado con tantas cuotas, compró... No. Yo sé que viene de ese contrato de cuenta corriente bancaria, por eso se denomina causado. Bien, autocreado, y esto es muy importante para hacer la diferencia cuando vean la semana que viene, pagaré cheque. Perdón que tomo agua. Autocreado, porque efectivamente la entidad financiera, el banco, es quien emite este tipo de títulos. ¿Cuál es la diferencia abismal con, por ejemplo, un cheque, un pagaré? Y esto para que ya empiecen también a ver cómo se desarrollaba, porque hoy ya al digitalizarse los expedientes ya empiezan a desaparecer, digamos, el expediente físico. A mente que quedan. Hay resabio todavía de expediente físico, y nosotros particularmente con respecto a los pagarés, el doctor Casas tiene una posición muy particular, que ahora se las voy a mencionar. Pero bueno, autocreado significa que el título surge como consecuencia de la emisión por parte de la entidad financiera. O sea, la entidad financiera es quien, en forma autónoma, crea el título y lo presenta a ejecución. O sea, no necesita la venia y no necesita ningún tipo de relación con el ejecutado. Bien, automáticamente el banco lo crea y lo presenta con los requisitos que vamos a ver ahora un poquitito más adelante. Bien, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo un pagaré, por darles un ejemplo, o un cheque, ese pagaré que se creó como consecuencia de que un fulano, llamémoslo deudor, bien, firmó el mismo, bien, ya crea un título único. Como título único, si se pierde, yo no tengo forma de reproducirlo en el marco de un proceso ejecutivo. Para que entiendan cómo se daba esto, si yo se pagaré, cuando iniciaba la demanda, iniciaba la demanda por receptoría, antes que se creaba el expediente físico, se agregaba el pagaré en el expediente físico y efectivamente se liberaba el mandamiento de intimación de pago, si se presentaba el ejecutado en el expediente, en la mesa de entrada, pedía ver el expediente, efectivamente, y se lo daban, y el tipo arrancaba el pagaré y salía corriendo, no había forma de reproducirlo. Bien, si no lo agarraban cuando estaba bajando la escalera, chao proceso ejecutivo. Bien, entonces nosotros, si ustedes ven cursadas anteriores, van a ver que siempre decimos lo mismo. En esa, y ahora voy a hacer una pequeña aclaración. Si ustedes están acompañando un título que consideran que es único, que no se puede reproducir, lo que le conviene siempre es pedir, primero, acompañar a ustedes una copia a los fines de certificar una copia del título original. Segundo, pedir el desglose del título original, porque con ese desglose del título original ya se resguarda, digamos, en la caja fuerte del juzgado. Que de hecho, sea de paso, no existe caja fuerte del juzgado. Son unas cajas hermosas que cada despachante tiene en su despacho, ¿bien? Que van separándose por años. Pero bueno, ya se hace el desglose y la documentación, no queda el documento del expediente. Y lo mejor que pueden hacer, una vez que está ordenado el desglose, certificada la copia, es pedir la entrega de ese título original. ¿Para qué? Para tener ustedes ese resguardo en su, digamos, en su estudio. Porque incluso
Miren, a mí, yo les vuelvo a repetir, yo he pasado por varios juzgados, yo he tenido situaciones particulares raras, pero por darles un ejemplo, cuando estaba en el juzgado 6, había un juzgado 6 de acá de Mar del Plata, civil y comercial, había un despacho que estaba, voy a dejar de compartir un segundo, había un despacho que estaba directamente en la terraza de un edificio, 8 pisos, bien, pertenecía al juzgado, el juzgado estaba en el edificio tenía 4 pisos, el juzgado estaba en el tercer piso, en el cuarto piso estaba únicamente ese salón. Cuando asume el doctor Casas en forma interina la dependencia del juzgado 6, hasta tanto se crea el juzgado 15, que después ambos fuimos como juez y secretario, a mí me designan también provisoriamente como secretario en esa dependencia. Cuando entramos a ese lugar que había documentación original en bolsa, no tenía ventanas, era directamente una pajarera. Y como consecuencia de la cantidad de pajaritos hermosos que habían, todos sus desechos estaban sobre las bolsas. Todas esas bolsas, bien, no hubo forma de rescatar nada. Y había documentación original. Ejemplo 1. Ejemplo 2, real. A mí me nombran en el juzgado civil y comercial número 14. Era secretario el doctor Héctor Fabián Casas. En ese juzgado, en el transcurso de 2 años, hubieron 2 inundaciones. Inundaciones donde estaba la documentación original. La documentación original estaba en un cuarto, que en verdad era una cocina de una casa, la casa está en Falucho y Corrientes. Bien, arriba de esa cocina hay una terracita, bien, no estaba impermeabilizada. Se tapó, empezó a caer el agua, y el agua mojó toda la documentación. Documentación que se mojó, que estuvimos 2 meses secando a secadores. Bien, se hizo el informe correspondiente ante la Corte, bien, pero documentación que no se pudo recuperar. Se recuperó muy poco. Entonces, moraleja de estos 2 cuentitos que le hice, cuando ustedes acompañen una documentación original que no puedan reproducir, automáticamente siempre pidan o acompañen copia certificada, que se certifique la misma, se la certifica un funcionario juzgado. Bien, yo como secretario doy fe de que esa documentación, digamos, original, es una copia fiel de la que me están acompañando. Pidan el desglose, pidan la entrega, llévense a ustedes al estudio. Va a estar siempre mejor cuidada que lo que puede estar en un juzgado. Amén de que hoy por hoy las dependencias han mejorado mucho, pero no deja de ser un juzgado donde puede haber robo, inundación, incendio, lo que fuere. No hay policía. Bien, el edificio que yo estoy, por ejemplo, de lunes a viernes, de 8 a 12 hay un policía, de 8 a 8 del otro día no hay policía, hay una cámara de seguridad, ¿bien? Por lo cual si entra alguien a robar, se pueden llevar libros, expedientes, lo que fuere. Y así pasa con, no sé, hay muy pocos edificios que tienen policía permanente. El resto tenemos una consigna policial momentánea. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos. Autocreado. Por toda esta distinción que yo les hice, ¿cuál es la importancia que tiene el certificado? ¿Alguien habló? Bueno, sigo. ¿Cuál es la importancia que tiene el certificado de deuda, deuda de cuenta corriente bancaria? Que sea autocreado, si por estos motivos que estoy diciendo desaparece, no pasa nada, porque lo vuelve a crear la entidad financiera y lo vuelve a presentar las veces que desaparezca, se pierda, lo roben o lo que fuere. Entonces, no está este perjuicio que yo señalé en cuanto al pagaré al cheque, que si desaparece y no tengo copia certificada, el proceso ejecutivo queda trunco, ¿bien? Porque si yo tuviera una copia certificada, me pueden dictar una sentencia de primera instancia. Hay que ver qué dice Cámara si llegan a apelar. Pero si yo no tengo una copia certificada y no tengo el original, no puedo dictar la sentencia, porque no tengo título, ¿bien? Que dé fundamento a lo que puedo llegar yo a analizar al momento de dictar la misma, ¿bien? Literal es porque lo que dice el título en sí, de ahí tiene que surgir todos los datos que yo necesito, legitimado activo, legitimado pasivo. Ahora vamos a ver todo lo que yo necesito efectivamente para poder, al momento de analizar el instrumento, que ustedes saben que son 3, al momento de iniciar la demanda, al momento de librar el mandamiento de intimación de pago, y al momento de dictar la sentencia, el juez analiza que efectivamente cumpla con todos los requisitos, ¿bien? Entonces tienen que estar todos ensayados en ese papel que yo acompañe. Autónomo, lo que yo les hacía referencia, bien que a menos de que lo dije con respecto al contrato, bien, pero sucede lo mismo con el certificado de deuda corriente, el certificado de deuda por cuenta corriente bancaria. Se tiene que valer a sí mismo. No puedo acompañar otra documentación a los fines de dar fuerza
al presente certificado de deuda corriente bancaria. Lo que yo les expliqué en cuanto al pagaré y, digamos, los contratos de mutuos a partir de mutual así, que si está pasando con los pagaré, en el caso del certificado de deuda corriente bancaria, no puede pasar. Tiene que ser exclusivamente analizado ese certificado, no puedo traer el contrato. Es el certificado exclusivamente lo que vale. Bien, se me tiró un segundito. Bien. ¿Qué dice el artículo 1406 del Código Civil y Comercial? A los fines de ejecución de un saldo, bien, de cuenta corriente bancaria, dice, y acá empezamos a ver los elementos que están marcados con color, producido cierre de una cuenta, e informó del cuentacorrentista, bien, estos son dos datos importantes que antes, con la normativa comercial, efectivamente, siempre hubo dudas, hasta que van a ver en el trabajo práctico que hay un fallo que se venía aplicando y después, obviamente, cayó en desuso como consecuencia de la normativa actual, pero se analizaba si había que comunicar o no el cierre de la cuenta, de qué forma había que hacerla, era toda una discusión que se daba hasta que salió ese plenario. Bueno, hoy quedó zanjado. Hoy ustedes ven este artículo, es la base del certificado de deuda corriente, de certificado de deuda por cuenta corriente bancaria. Dice, producido el cierre de la cuenta e informó del cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la República Argentina, puede emitir un título con eficacia ejecutiva. O sea, ya, la norma de fondo me está diciendo que es un título ejecutivo y me está diciendo ya dos elementos que tienen que tener: cierre e informado el cuentacorrentista en cuanto a dicho cierre. Sigue. El documento debe ser firmado por dos personas apoderadas. Otra diferencia, esto que ven acá, no más gerente o contador, no está obviamente en el 1406, yo se los agregué para que sepan. Antes la firma del certificado era por el gerente y el contador de la entidad financiera. El contador, no el contador que nosotros podemos llegar a tener en la cabeza del contador, digamos, recibido de la universidad como contador, no. Dentro de, digamos, la estructura del banco, yo conozco el de Banco Provincia, el contador puede ser que no sea efectivamente una persona que haya estudiado, ¿bien? Puede ser una persona que haya sido designado como contador a los fines de, digamos, el funcionamiento del banco, ¿bien? Obviamente hacen toda una carrera interna, van haciendo cursos, pero bueno, anteriormente el gerente y esa persona que era designada como contador, fuera o no fuera contador, tenía que firmar el certificado de deuda corriente bancaria. A partir de la implementación del Código Civil y Comercial, ese certificado puede ser firmado por dos apoderados, que quienes pueden ser dos personas X del banco, bien, que el banco les haya otorgado poder a dichos fines. O sea, hasta incluso pueden ser no empleados, pueden ser dos personas que se dediquen exclusivamente a firmar certificados de cuenta corriente bancaria. Bien, generalmente son dos empleados, obviamente, de la entidad donde yo tengo la cuenta corriente bancaria, que son apoderados, y acá hay algo importante. Ese apoderamiento debe ser mediante escritura pública, no puede ser, no sé, un instrumento privado que esté dentro de la sede del juzgado. Sí o sí debe pasarse por escritura pública. ¿Bien? Y acá repetimos, donde se debe indicar efectivamente en el certificado el día de cierre de la cuenta, el saldo de dicha fecha. Bien, al cierre de la cuenta se tiene que señalar cuál es el saldo de deuda. Bien, el medio por el cual ambas circunstancias fueron comunicados al cuentacorrentista. Este es algo muy importante. Si yo no digo efectivamente o no acredito cómo notificar al cuentacorrentista, ese título va a ser inválido, bien, sumado a que le tengo que decir la fecha en que le tengo que notificar al cuentacorrentista, cuándo cerró, digamos, cuándo cerré, yo me hago las veces de actor, cuándo cerré la cuenta corriente y cuál es el saldo de dicha cuenta a ese momento que la cerré. Finalmente, el artículo establece que el banco será responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título. Bien, esto como para decirle, ojo, entidad financiera, fíjate a quién efectivamente iniciar la ejecución, porque si es una persona que no firmó el contrato, digamos, si eventualmente le generas algún tipo de perjuicio, vos vas a ser responsable. Elementos que no surgen de este artículo, pero que se entiende que deben estar: el legitimado activo, el legitimado pasivo, eso conforme lo establece 1399, o sea, se entiende que el legitimado activo es, si yo veo entidad financiera, vamos a ver algunos supuestos, Banco Río, Galicia, Banco Provincia, bien, los apoderados son de dicha entidad, él sería el legitimado activo. El legitimado pasivo serían las personas que aparecen como titulares de las cuentas donde efectivamente se cerró y se está informando el saldo. Bien, estos serían
requisitos que deberían estar en el certificado, que no los dicen explícitamente el artículo, pero deben estar. Si no me equivoco, vamos a ver ahora, ya, estos son certificados reales de cuentas corrientes bancarias cerradas. Ahora voy a mostrar este supuesto particular. Pero bueno, si llegan a ver, dice, bueno, en nuestro carácter de apoderados del banco tal, entidad financiera autorizada por el Banco Central, bien, que opera en la República, certificamos que la cuenta número tal, uy, ya, me pasé. Esto me pasa, ahí está. Que la cuenta número tal, cuya titularidad es tal, legitimado pasivo, orden unipersonal, esto significa que hay un único legitimado pasivo, fue cerrada con fecha tal, registrando un saldo de pesos tal, bien, y asimismo certificó que ambas circunstancias le fueron comunicadas a la cuenta correntista por medio de carta documento. Ahora vamos a ver nosotros dos ejemplos que, por ejemplo, acá dan o referencian el número de carta documento, bien, como para tener un elemento más dentro del certificado. Fecha en que se emitió, acá en estos manchones negros obviamente están las firmas de los apoderados. Esto es un certificado real de cuenta corriente bancaria que está presentado en el juzgado 15, bien. La firma de los dos fulanos apoderados de la entidad financiera, y acá abajo van a ver que dice apoderados conforme el poder otorgado por escritura número tal, de fecha tal, pasada al folio de Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. O sea, estos dos, por ejemplo, estas dos personas, perdón, son empleados que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que capaz que son contratados exclusivamente para este fin. Saben cuál es el saldo de deuda de cuenta corriente bancaria, emiten el certificado, lo mandan a la dependencia de Mar del Plata, bien, y estas personas, o son empleados de Mar del Plata, bien, que efectivamente el poder fue brindado en Buenos Aires, pero acá se hace saber dónde está registrado dicho poder. Esto porque es importante, tanto la carta documento, acá cuando ven, fueron notificados por carta documento, que acá no dice número, pero vamos a ver que los otros dos ejemplos sí, y el poder de dónde emanó. Esto es importante para ustedes ya evitarse algún tipo de planteo en cuanto a la falta de legitimación pasiva. Si ustedes acompañan con el certificado de saldo de cuenta corriente bancaria, las cartas documentos originales y el poder o copia certificada del poder que se brindó a estos empleados, ya se están evitando que el ejecutado les planteen inhabilidad por que le faltan algunos requisitos o inhabilidad por falta de legitimación activa, lo que fuere. Ya se están adelantando. Amén de que lo pueden llegar a ofrecer con posterioridad, y esto lo van a ver más adelante porque ustedes no tienen que ofrecer medios de prueba cuando inician la demanda ejecutiva. Ustedes se ofrecen medios de prueba al momento de contestar las excepciones. No, igual no los quiero marear, vamos de a poco. ¿Otro Profe, certificado? Sí. Perdón que lo interrumpa, pero le hago una pregunta. Ahí la exigibilidad, ¿es desde el día que se cierra o de que te notifica? De tipo que te llega la carta de documento o de que te llega el certificado, porque como que... No, a vos te lo cierran, bien, y a vos te notifican el cierre y el monto. Entonces, se vuelve exigible desde que te están comunicando ambas situaciones. A vos te pueden cerrar la cuenta, vos podés saber que te cerraron la cuenta, pero todavía no te emitieron el certificado de deuda de cuenta corriente bancaria. Hasta que vos no lo tenés, digamos, notificado, sabés que a partir de ahí, bien, pueden efectivamente, digamos, emitir el mismo. Y ahí se vuelve exigible. Pero vos ya sabés que O sea, es una deuda. primero, perdón, por ahí es muy sencillo, pero yo me confundo. Primero te lo cierran, después te notifican que te lo cerraron, Claro. y recién Exacto. ahí, una vez notificado, te emiten el certificado. Exactamente, así son los pasos. Y entonces, o sea, empieza a ser exigible desde que te llega la carta de documento, digamos. Sí, en verdad, a vos te llega la carta de documento informando del cierre y el saldo. El título se crea con posterioridad. Cuando se crea el título, seguramente te van a mandar la carta de documento, primero te pueden mandar una carta de documento intimándote. Si vos no respondés bien, automáticamente te van a mandar otra carta de documento diciéndote cierre y saldo. Cuando te informan estas dos situaciones, ya da pie a generar el certificado de deuda por cuenta corriente bancaria. Y a partir de ahí se vuelve exigible o ejecutable el mismo. Bien, hasta ese momento no existe título. Claro, sí, hasta que no se emita el certificado. Y después luego una consulta más. ¿La cuenta se cierra o queda como en suspenso? No, se cierra. El artículo claramente dice,
producido el cierre de una cuenta, se tiene que cerrar la cuenta. Esto es ya claro por la normativa del 1406. La cuenta se tiene que cerrar, no puede quedar ni en forma pasiva, ni abierta para uno, si son dos los cotitulares. No, la cuenta se cierra. Ya no se puede efectivamente generar movimiento de la misma. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Nada. Yo Bueno, tengo acá. una pregunta. No sé si... Un segundito, termino, muestro todos los ejemplos y ya me hacen todas las preguntas, yo me quedo hasta cuando quieran. Acá les muestro otro, yo más que nada para mostrarles, dice todo lo mismo, que apoderado, bla, bla. La diferencia acá es mediante la remisión de carta de documentos tal y tal. Acá surge el dato de la carta de documento que yo les decía con anterioridad. Lo mismo, apoderado, lo hace en virtud de poder otorgado en tal lugar y la firma de los dos fulanos. Y acá tiene un formato más parecido a lo que es un pagaré. Bien, pero no deja de ser un certificado de deuda corriente bancaria, o sea, es exactamente igual que los otros, pero tiene un formato más como típico. Certificamos, todos en los términos del 1406 del Código Civil y Comercial, que la cuenta tal, titular tal, radicada en filial tal, Banco Credit Coop, fecha tal, registró la fecha un saldo de tanto, bien, ambas, y la fecha de cierre me falta, cerrada, bien, acá dice, perdón, cerrada con fecha tal, bien, registró un saldo de tanto, ambas circunstancias fueron comunicadas a su titular mediante carta documento número tanto, el correo, bla, 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 firma de fulanito y fulanito. Bien, tiene que tener esos elementos que yo le señalé acá. Si tiene esto, bien, ya no importa que sea de esta forma, un poquito más larga, un poquito más corta, ya es un certificado. Por eso yo le decía el tema de formal. Si vamos en cuanto a la forma, bien, puntualmente no hace falta que tenga un formato ideal, no es como los pagarés que uno se idealiza, que está en un papel, que son rectangulares, que dice pagaré a fulanito de tal, todos tienen más o menos. Acá no importa la forma, siempre y cuando tenga todos los elementos necesarios para considerarse certificado de cuenta corriente bancaria. Bien, acá culminé y... Perdón, no sé quién estaba preguntando. Escucho. Es una consulta, no sé si... Me surgió la siguiente duda. El origen de la causa, o sea, de la deuda, ¿podríamos tomarlo desde que se abrió la cuenta corriente o es mensual? ¿Cómo? Pero ahí como me está mezclando dos cosas. El origen, o sea, el origen de la causa yo no puedo discutir. Uh-huh. La causa del documento yo no la puedo discutir. Sí. La fecha me estás hablando más que nada. No, te explico por qué la duda va. Mi cabeza voló mientras hablabas y nada. Pensaba en la siguiente situación, ¿no? Un cuentacorrentista que posee una deuda, le inician el proceso ejecutivo y supongamos, no sé, pretenden embargar, no sé, una propiedad, supongamos, ¿no? Que este cuentacorrentista tiene como, no sé, bien de familia, supongamos, registrado como el viejo bien de familia. Pero este bien de familia él lo puso de manera durante el contrato de cuenta corriente. Y vio que no se puede ejecutar un bien de familia salvo que la causa sea anterior régimen de vivienda única hoy. Claro, sí, por eso dije viejo régimen de bien de familia, pues lo estudié así. Mi pregunta es, ¿se considera la cuenta corriente, la deuda que intentan ejecutar, como desde el momento que se abrió la cuenta corriente o no? No, para hacerte lo más fácil, vos vas a tener desde el momento del certificado de cuenta corriente bancaria, como dijo una compañera, la exigibilidad del mismo, y a partir de esa fecha que vos emitiste el título, la posibilidad de trabar medidas cautelares. Si ese régimen de vivienda familiar única se hizo cuando estaba en curso, digamos, estos créditos, débitos de la cuenta corriente bancaria, no van a afectar en absoluto, digamos, no va a caer como consecuencia de la emisión de un título con posterioridad, porque si no yo me estoy desde ahora, digamos, me tengo que cuidar. No, voy a decir una burrada, no quiero decir nada. Pero lo que vos digo, si vos tenés el bien protegido bajo el régimen de vivienda única, si vos posteriormente generás algún tipo de deuda que te pueda llegar a dar pie a una ejecución, no lo vas a hacer caer, a menos que vos lo hagas en forma, digamos, no legal.
digamos, de Claro. alguna forma, no sé, te está por Para quebrar, darle algo de el- presión, otro supuesto, pero no. Ah, está bien. Perfecto, gracias. Nada. Igual interesante, si yo mientras que hablaba, vos volabas tanto, ya me daba piedra que o hablé mal, porque... No sé, me surgió esa duda. ¿No? Perdón, por ahí no tenía el caso. No. ¿Alguna otra pregunta? Profe, No yo leí. la última, perdón, repesada. No, yo no tengo problema. Yo, si alguno se tiene que ir, se va sin decirme nada, no hay ningún inconveniente. El que se quiera hacer, o sea, haciendo preguntas, yo no tengo ningún tiempo. La última, los intereses, porque solo está el saldo. Entonces, los intereses, ¿cuándo? ¿Cuándo ¿Los van? intereses de qué? ¿Los intereses de esa deuda? Claro, que genera la deuda de la cuenta corriente, porque se tiene Eso al certificado. momento... No, al momento de dictar sentencia. Vos cuando reclamás capital, ¿bien? No reclamas capital más intereses. Siempre que se reclamen tanto, si vos estás reclamando una deuda de un pagaré, de un cheque, de tarjeta de crédito, de una deuda de una cuenta corriente bancaria, vas a reclamar en todo tipo de proceso y el monto que vos vas a poner en el sumario es capital puro. ¿Bien? Los intereses te los van a adicionar como consecuencia de la sentencia de trance remate que te dicten en cualquier proceso ejecutivo. Ahí va a surgir la tasa de interés, que va a ser la que vos habías pactado en el contrato de cuenta corriente bancaria, ¿bien? Y si no tenés ningún tipo de pacto en cuanto a los intereses, va a ser la establecida legalmente o eventualmente la que sea de mercado. Eso lo va a dictaminar el juez, ¿bien? Pero cuando, al momento de dictar sentencia en trance remate, vos cuando reclamás capital puro, no le adicionás intereses. Para esto, para el pagaré, para el cheque, para las expensas, para todo título que estás ejecutando, mutuo, siempre pónganse, o ya desde ahora sépanlo, sumario, que la parte de arriba del escrito inicial de cualquier proceso ejecutivo u ordinario, cuando ustedes pongan legitimado activo, o sea, pongan actor, ejecutado, perdón, ejecutado, ejecutante, ejecutado, materia, monto, el monto es capital puro, no es el capital más tanto de intereses, es capital puro. El juez te va a decir cuál es la tasa de interés que vas a aplicar a ese capital reclamado al momento de dictar sentencia, con la fecha, bien, en que vos efectivamente notificaste el cierre o se emitió en verdad, perdón, que se emitió el título que está generando obviamente hoy la creencia. Buenísimo. Entonces, si alguien, por ejemplo, los agrega igual, ¿podrías plantear la inhabilidad o no? En verdad, el juez te va a ordenar que se lleve mandamiento de intimación de pago por el capital puro, no te va a decir más intereses. No, pero vos cuando presentás el certificado, si al saldo le aumentás un poquito... Pero pasa que no te va a surgir, no tenés para preparar la vía ejecutiva el quantum ese que dice el banco, bien, eventualmente vas a tener que ofrecer una pericial contable para determinar que el capital ese que te están reclamando ya le adicionaron intereses, no es capital puro, ya te estás metiendo muy en el fondo. Sí, vas a poder plantear, pero son limitadas tus defensas. Y en principio, la entidad financiera, a menos que sea algo muy desordenado, lo que te va a reclamar es el capital que estás adeudando en ese momento sin adicionarle intereses. Si vos de alguna forma probás, si a vos te ordenan o el juez ve algo dudoso, porque vos imaginate que el juez únicamente tiene ese papelito que dice que fulanito debe tanto como consecuencia del cierre de la cuenta, o sea, no te acompañó registros contables, no te acompañó como cuando ustedes se inician para ver el día de mañana una deuda por tarjeta de crédito, resúmenes, que ahí sí vos podés llegar a analizar si se está adicionando intereses. Acá es un papel que el banco dice, adeuda tanto, yo le cerré la cuenta corriente con fecha tal, y esto es capital. ¿Bien? Entonces, si vos decís, no, me están adicionando intereses, y yo no sé si el juez te va a abrir a prueba. Lo que vas a tener que hacer, por desgracia, es pagar, iniciar un proceso ordinario posterior, y ahí sí analizás efectivamente que dicho monto no era exclusivamente de capital, sino capital más intereses. O sea, complicado. Buenísimo, muchas gracias. No. Profe, una pregunta. Sí. Usted recién en las filminas mostró 3 ejemplos de certificados, ¿no? En el primero Sí. decía
que había sido notificado mediante carta de documento y los demás decía la numeración. ¿Hay alguna diferencia? ¿Me genera algún tipo de diferencia con posterioridad? ¿Voy a poder presentar después las cartas de documento? ¿Las voy a poder ofrecer o no? Sí, es lo que yo les decía. Chicos, ustedes cuando inician, chicos y chicas, cuando inician una demanda ejecutiva no tienen que ni ofrecer, digamos, la prueba de la cual se van a hacer valer si les plantean algún tipo de excepción. Lo que sí les conviene es acompañar la documentación original que tengan en su poder. Pero, igualmente, ¿cómo es el íter? Presenta la demanda, se le da mandamiento de intimación de pago, ¿bien? Es la forma de darle traslado a la otra parte. 5 días, se presenta el ejecutado, opone excepciones y ofrece sus medios de prueba. De esa oposición de excepciones y ofrecimiento de medios de prueba, se le corre traslado al ejecutante actor. Ahí es cuando el ejecutante tiene la posibilidad de ofrecer sus medios de prueba. ¿Bien? Y de última, yo si no acompañé en mi carta de documento, puedo decir, en verdad debería ser siempre con el escrito liminar, pero bueno, el proceso ejecutivo dice, yo acompaño mis medios de prueba. ¿Cuáles son mis medios de prueba? La carta de documento, bien, supletoriamente y ante el desconocimiento que va a ser lo primero que te va a hacer la contraparte, ofrezco informativa. ¿Informativa a qué? Al correo, a los fines de que efectivamente me señale si la carta fue emitida con tal fecha, si la carta obtuvo... fue dirigida a tal domicilio, si la carta fue recibida por fulanito de tal, si la misma fue recibida en tal horario, tal fecha. Esto para que ya se vaya haciendo una idea de cuál es, digamos, cómo es la producción de la prueba informativa. No tienen que pedir si la carta de documento, o sea, cuando ofrecen la carta de documento no informativa impropia, para que le digan si la misma, digamos, es o no idéntica a la que le están mostrando. Esto no les quiero confundir, pero bueno, a lo que hoy digo, en principio a vos te convendría acompañarlo, como yo les dije, con el poder otorgado a los firmantes, ofrecer o acompañar también la carta de documento, pero si no la acompañás, la puedes acompañar posteriormente. ¿Bien? No hace falta que lo hagas en ese momento. Vos lo único que tenés que acompañar al momento de iniciar la ejecución es el título. El título es exclusivamente eso, donde te dice que los requisitos son tal. ¿Bien? Si a vos te plantean algo, acompañás el resto de prueba. Perfecto, muchísimas gracias. De nada, fundamentalmente vos no tenés que probar la validez del título. El título vale, hasta tanto la otra parte no te plantea algún tipo de defensa. Tu título vale para el juez, siempre y cuando cumpla los requisitos. Claro, profe, entonces, con respecto al certificado 1 que usted mostró, que no decía la numeración de la carta de documento, y el 2 y el 3 que sí las decía. Sí, pero no pasa nada. Vos lo único que tenés que denunciar es que si vos ves en 1406, te dice la forma en que fue notificado. No te dice que tiene que ser por carta de documento. Puede ser por telegrama, puede ser por algún otro medio fehaciente, lo que fuere. Con lo cual, vos estás diciendo que es por carta de documento, bien, perfecto. Si a vos te plantean algún tipo de defensa, después vas a tener que acreditar que efectivamente lo hiciste por carta de documento, bien, y ahí vas a decir cuál es el número y la demás información que yo te dije. ¿Ves? El medio porque ambas circunstancias fueron comunicados al cuenta correntista. Es lo único que tenés que decir. Por carta de documento, por telegrama, bien, por lo que sea. Obviamente, en la práctica, ustedes para que ya sepan, siempre tienen que ser algún medio de prueba que después puedan llegar con otra prueba, acreditar en el expediente judicial si les hacen algún tipo de planteo. Bien, pero no le dice que tienen que acompañar en ese momento el documento por el cual notificaron. Perfecto, muchísimas gracias, súper claro. Nada. Si no hay más preguntas, no sé qué pusieron en el chat, luego un artículo del código empezó a chequear ventas y desagotes de dependencia, eso no sé qué tiene que ver. Si no tiene más preguntas, chicos y chicas, nos vemos el jueves que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Nada. Hasta luego, gracias a ustedes.